esto está que arde y vamos a tratar nosotros entonces de desarrollar lo que ya es un secreto a voces. El paramilitarismo es un fenómeno creciente en Venezuela. De hecho, en septiembre de 2020, Abdel El Zaballar, exdiputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, advirtió en una entrevista con nuestro querido periodista y compañero de trabajo Clodovaldo Hernández que si el Estado venezolano no tomaba cartas en el asunto, las megabandas se fortalecerían en el futuro cercano y adquirirían la forma de células paramilitares. Repito, y esto lo mostramos nosotros en el siguiente titular de laiguana.tv, si el Estado no desmantela ya los grupos armados, viviremos 10 años de guerra. Esto lo dijo el exdiputado Abdel El Zaballar. Entonces, el también presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela y veterano de la guerra en Siria, subrayó que estos grupos aparentemente delincuenciales tenían fuentes de financiamiento poderosas, contaban con gran capacidad de fuego y tenían asesoría externa. Abro comillas. Desmantelar a los grupos armados requiere voluntad y determinación por parte del Estado. Habrá fuertes consecuencias, pero el Estado tiene la posibilidad hoy de retomar el control en corto tiempo, es decir, 2 o 3 años, pues estos grupos ya avanzan en una articulación muy compleja. Continuó. Creo que retrasar las operaciones un año más sería comprometer el país a una guerra de 10 años, ya que estos grupos se habrán desarrollado, potenciado y ocupado más extensiones en lugares estratégicos del país, dijo el exdiputado. A inicios de 2021, El Zaballar conversó nuevamente con nuestro querido amigo y periodista Clodovaldo Hernández y alertó que la localización de estos grupos delincuenciales de tinte paramilitar ponían en grave riesgo el control territorial de Caracas. En su opinión, en la peor situación, la capital podría quedar atrapada bajo una especie de alicate. A esto sumó que no podía dejarse de lado que el control de las megabandas sobre las barriadas es tal que incluso devienen en administradores de los subsidios gubernamentales y servicios como el gas doméstico surtido a través de bombonas. La parapolítica, el narcoparamilitarismo que penetra la sociedad incluso en sus necesidades más cotidianas. Por una parte, la someten con las armas y por otras con dádivas e incluso con el control no solamente territorial, no solamente de las armas, sino de la vida social. La pregunta es entonces, ¿son malandros o son paramilitares? Bandas caraqueñas, bandas venezolanas, oído al tambor, podrían estar siguiendo el modelo aplicado en Siria. Esto lo dice un excombatiente, un exdiputado, una persona con experiencia en el terreno, en la guerra en Siria. Vamos a ver. Desde el 2013 nosotros asumamos que esto podría ocurrir y bueno, lamentablemente ya empezó a ocurrir en la ciudad de Caracas. Y más por la característica que tiene la ciudad capital, que es muy vulnerable porque apenas tiene 4 entradas y así hacemos una reflexión, prácticamente solamente tiene 4 entradas principales a la ciudad capital. Quiere decir que si esas bandas armadas controlan esas 4 entradas, prácticamente pueden ahogar Caracas fácilmente. Lo preocupante respecto a estos grupos armados es que cada vez se apoderan en más instancias que financian sus actividades. Por ejemplo, en el principio era asalto, pero hoy en día controlan parte de las barriadas y entonces terminaron controlando
todos los elementos que tienen que ver con los subsidios que entrega el gobierno. Correcto, correcto. Tal cual lo describimos nosotros en el 2012 en estas dos obras. Tal cual, tal cual. Crean un modelo paramilitar, paraestatal, para Ministerio del Trabajo, para Ministerio de Asistencia Social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en aquel momento, cuando aún no se habían revelado los nexos directos de estas organizaciones criminales con paramilitares colombianos, el dirigente político descartó que se tratara simplemente de grupos de crimen organizado oído al tambor y enfatizó que su poder bélico era indicio de una militarización creciente de los barrios financiada por agentes externos. Y de aquí a la pregunta, ¿malandros, simples malandros o bandas paramilitares estructuradas con elementos geoestratégicos que van más allá de Caracas o incluso de Venezuela? Vamos a ver el siguiente video. Hay otro elemento muy importante, es que estos grupos, por la experiencia que se ha tenido, es decir, no son movimientos, es decir, ligados solamente, ligados, es decir, a los intereses del pueblo, sino que están acumulando mucho poder, pero se pueden prestar para convertirse en grupos paramilitares que podrían poner en jaque la situación de la ciudad capital, para dar un ejemplo, o las principales ciudades del país. Cuando tú ves esos videos que disparan fácilmente decenas de balas, te voy a decir algo, cada una de esas balas vale casi $1. Es decir, si tú disparas así porque te dio la gana disparar unas 20 balas, son $20. Estos $20, en un pequeño disparo que hace alguien con su ametralladora, bueno, alguien se lo está financiando. Es decir, hay un poder económico que está financiando esa cantidad de recursos que se están invirtiendo en la militarización de la barriada. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.